Salón de Automóvil de París. Acabamos de aterrizar, acabamos de volver de la capital francesa con yo creo que un gran titular, que es que el mundo del coche se ha vuelto loco, lo que se dice loco, por el coche eléctrico. Tenemos un debate potente sobre cuándo y quién va a ganar esa guerra por el coche eléctrico. Quien dice 2017, que esto ya está hecho, otros que dicen el 2020 y algunos escépticos que creo que mantienen que esto del coche eléctrico nunca va a poder competir con la gasolina. Hoy estamos con nuestro súper experto en motor y tecnología, Pablo Ibáñez de Motor Pasión. Hola, chataqueros, ¿qué tal? Y ese es el debate de hoy. ¿Coche eléctrico, sí, no? Y sobre todo, ¿quién y cuándo? Y vamos a empezar por lo que es real, por lo que podemos ir a un concesionario y preguntar por ellos y nos pueden vender prontito. Son dos los que se han llevado los titulares en este salón del automóvil, Renault y Opel. Sí, así es. Primero el Renault Zoe, que llevaba un tiempo esperándose la mejora de la autonomía y la mejora de su batería. Es un coche que ya se puede reservar, las primeras unidades llegarán a partir de enero o febrero del próximo año. Es un coche que anuncia hasta 400 kilómetros de autonomía. Ojo, hasta 400, porque con esto de las certificaciones, los que venimos un poco del mundo más del gadget ya estamos acostumbrados, ¿no? Este portátil te dará 14 horas de autonomía y luego en condiciones reales, ojo, ¿cómo va eso en el mundo del mundo? Claro, los 400 kilómetros es la autonomía homologada en Europa, en el ciclo de homologación, que es un poco optimista. Ya. En el uso real, la propia Renault reconoce que se va a mover en torno a los 300 kilómetros. Vale. Además, los 400 kilómetros de autonomía son de una versión, la versión que no tiene recarga rápida. Si tú quieres recarga rápida, que te permite recargar en aproximadamente una hora, hay que usar un motor diferente y pierdes 30 kilómetros de autonomía, así que te quedas con 370. Vale, 370 de nuevo teóricos. Y si Renault Zoe nos ha venido con esa parte de los 400 kilómetros, ha habido otro actor potente, fuerte en el salón del automóvil que ha subido la cifra, que es el Opel Ampera, que renueva. La versión anterior no fue demasiado bien en términos comerciales, pero esta tiene una pinta algo diferente, ¿no, Pablo? Sí, así es. Ahora mismo, de los coches que se van a poner a la venta en breve, es el más prometedor, porque promete una autonomía, al menos teórica, homologada, de algo más de 500 kilómetros, lo cual está muy bien e incluso supera la oferta del Renault Zoe. Claro, pero hay que ver aquí un poco la diferencia de precio. Yo tengo la sensación de que Renault está intentando no pasar ese límite de los 30.000 euros de precio, estar un poco en esa horquilla en que notas un salto muy grande, pero Opel Ampera, de hecho, se va bastante más. Sí. El Opel Ampera es un concepto un poco diferente al Renault Zoe. El Renault Zoe es un coche más pequeño, un poco más económico, es un utilitario, y el Opel Ampera E intenta ser un coche más familiar, un poco más grande, con más potencia, con más autonomía y que también va a ser más caro. Si tomamos como referencia el precio que tiene su hermano mellizo, que es el Chevrolet Bolt EV, en Estados Unidos, se intentará vender a partir de $37.500 aproximadamente. Podemos tener una referencia. Bueno, yo ahí sospecho que por debajo de los 40.000 euros va a ser difícil, ¿eh? Creo que va a ser difícil sí. En Europa que ese coche se venda a un precio inferior a los 39.000 o 40.000 euros. Claro, entonces, con el coche eléctrico, la mayoría de la gente al final lo que te dice es, es que por ese mismo dinero, me podría comprar uno de gasolina o diésel, muchísimo mejor en términos de potencia, olvidándome de la autonomía, etcétera, 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 ¿no? En parte tienen bastante razón. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando hay ayudas a la compra, el importe de la ayuda, que por ejemplo en España el año pasado era alrededor de 5.500 euros más una ayuda para instalar el punto de recarga, te reducen al final ese precio de compra
Y también hay que tener en cuenta que el coste de uso de un coche eléctrico es considerablemente mejor y que si haces muchos kilómetros puedes amortizar ese precio de compra más alto. Quien tenga un coche eléctrico, lo que más le va a interesar es recargar por la noche en su casa o en su plaza de garaje y tener una tarifa, lo que antes se llamaba la tarifa nocturna, ¿no? Recargando por la noche, que es más barato, los 100 kilómetros te pueden salir alrededor de 1,20 €, 1,50 €. Hacer 100 kilómetros con un coche de gasolina te puedes ir a 7 u 8 euros. Bueno, pues ahí yo creo que todo comprador de coche eléctrico al final acaba teniendo una tabla de Excel con un modelo de consumos y sobre todo hay un punto en donde yo creo que la gente tiene mucha resistencia, ¿no? Y uno cuando se piensa en el coche eléctrico también es que no es solo la autonomía, sino es dónde y los tiempos de recarga, ¿no? Porque yo me planteo que al final en el día a día, con 300 kilómetros como el Zoe, pues probablemente vas a tener la posibilidad, pues eso, del trabajo y la casa, que es el trayecto más común, hacerlo fácil. Pero cuando te planteas un viaje empieza el tema de la carga, el tema de la infraestructura en carretera, y ahí es donde entramos en el verdadero problema, ¿no? Es un problema sin duda porque, primero, los coches eléctricos que se estaban vendiendo no tenían suficiente autonomía para planteártelo. Yeah. Y ahora estos dos ejemplos, el Renault Zoe y el Opel Ampera E, que ya empiezan a tener una autonomía mayor que te puedes permitir hacer viajes, nos encontramos con el problema de que todavía hay una infraestructura muy escasa de puntos de recarga rápida colocados en torno a las principales autopistas que te permitan aprovechar esa autonomía y arriesgarte a hacer un viaje. Claro. Bueno, es un poco una decisión difícil. Yo creo que todavía el coche eléctrico en 2017, incluso con estos coches, sigue siendo para un perfil de usuario muy determinado, ¿no? Aquel que puede prever que la inmensa mayoría de sus trayectos son regulares, son previsibles y que el coche eléctrico se adapta a ellos. Pero, ojo, porque viene otra legión de marcas, otra legión de fabricantes de autos, de coches, con un discurso que nos lleva a 2020. En el 2020 vienen fuerte Volkswagen, Mercedes-Benz, llegarán también más marcas, Audi, por ejemplo, y también el elefante en la habitación, que es sobre todo el gran agitador de la industria del coche eléctrico, que es Tesla, que bueno, tuvo todo aquel exitazo de las prerreservas del Model 3. En 2020, si nos creemos lo que dicen las marcas, Pablo, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar más oferta, más modelos y una tendencia a autonomías que superan los 500 kilómetros de autonomía y que incluso pueden superar los 600, siempre autonomía teórica. Ya. Y bueno, ahí realmente un poco el debate tecnológico también está en si el coche eléctrico puede llegar más allá, porque yo puedo plantearme el coche eléctrico, pero bueno, puede diferir la compra un par de años más. Es decir, en el 2022 tendremos 800. ¿Es eso posible técnicamente? Con las baterías que estamos utilizando de iones de litio, hay un límite alrededor de los 600 kilómetros de autonomía. Ha costado bastante trabajo mejorar desde los apenas 200 que teníamos hace 5 años a los 400, 500 o 600. Para superar esa autonomía, realmente vamos a tener que cambiar de tecnología, vamos a tener que cambiar de química, vamos a tener que avanzar hacia baterías de metal-aire u otro tipo de baterías. Claro. Que además irán a algo más largo plazo. Bueno, ahí hay una parte que yo creo que es un poco difícil llevarla a la práctica, que es cuando toca decidir comprar. Lo que nos encontramos cuando hablamos con los fabricantes es que, bueno, al final el coche es como la segunda compra más importante que puede hacer una persona o una familia después del hogar, y que por lo tanto se mira mucho, se intenta meter muchos racionales que el coche eléctrico pues tiene difícil, y que el coche eléctrico a día de hoy pues en absoluto es para todo. Pablo, ¿a quién recomendarías un coche eléctrico en 2017? ¿A qué perfil de conductor o de conductora? ¿A quién le dirías que se espera 2020? Porque ahí está Nissan, ahí está Volkswagen, ahí está Mercedes. ¿Y para qué perfiles tú crees que el coche eléctrico no va a ser competitivo hasta dentro de mucho tiempo? Principalmente ahora y durante un tiempo el coche eléctrico es para alguien que tenga 2 coches o más en la familia. Es decir, que pueda tener un coche de gasolina o diésel para los viajes largos o para las emergencias, y el coche eléctrico sea el coche de uso diario para desplazamientos no demasiado largos. Es verdad que con los ejemplos que hemos visto de Renault Zoe, que se empiezan a vender ya mismo, uno puede empezar a arriesgarse a hacer viajes. Pero como falla la infraestructura de puntos de recarga rápida, aunque el coche te lo pueda permitir, la infraestructura no. Entonces sigue siendo un coche
que te permite llegar un poco más lejos que antes, pero que no te termina de dejar hacer viajes largos. Ya. A partir de 2018 o 2020, que ya vamos a empezar a ver mayores autonomías, si conseguimos que haya una infraestructura de recarga rápida mayor, creo que ya se podría empezar a recomendar como un coche único, para no tener que tener dos, sino poder apostar solo a un coche, pero todavía van a ser un poco caros. Sí. Entonces también el perfil es alguien que pueda amortizar ese precio de compra alto haciendo muchos kilómetros, o alguien que tenga un nivel de renta alta y no tenga problema en tener dos coches o los que necesite. Ya. A partir de 2020 creo que sí que vamos a empezar a ver una bajada de precios real, y es probable que entre 2020 y 2025 la bajada de precios sea tal que ya se le pueda recomendar a casi cualquier persona comprar un coche eléctrico. Vale, bueno, pues hombre, atendiendo a todo lo que dices, que creo que lo tienes súper atado, Pablo, yo, bueno, por lo menos en mi caso me lo voy a plantear. Dentro de un par de años o 3, yo voy a esperar todavía un poco. Creo que el Prius todavía tiene ahí un poco de recorrido en mi caso. Y creo que al final también hay una variable que tendremos que atender, es que bueno, ahora mismo el coche eléctrico está muy apalancado en el utilitario y que bueno, al final los perfiles de comprador, pues o sea, el familiar, por ejemplo, empezarán a haber necesidades diferentes que atender. Bueno, esto nos mete en otro debate, porque cada innovación tecnológica siempre lleva aparejada que al principio es, bueno, no es cara, sino que es carísima. Nos pasaba con el Tesla Model S, por ejemplo, que claro, Tesla consigue grandes autonomías a un precio muy alto. Muy alto. Y a la vez lo que estamos viendo es que, bueno, esta tecnología de ion litio, las marcas democratizadoras o popularizadoras del coche, como puede ser un Renault, por ejemplo, son las que están consiguiendo por fin bajar un poco los precios. Entonces, claro, el debate sobre si el coche es eléctrico ahora, en 2020 o todavía más adelante, va a tener que ver con el precio. Sí. Porque que entre Mercedes o que entre Volkswagen no suena a coche barato tampoco. Bueno, quizás Volkswagen pueda intentarlo, porque no deja de ser una marca generalista. Desde luego otras marcas como Mercedes-Benz o BMW van a ir a un objetivo de coche premium más caro. Bueno, y nos falta también un último actor muy importante en el coche eléctrico, que es Nissan. Nissan es pionero, tiene el Leaf desde hace varios años y algo tendrá que decir en todo esto, ¿no? Nissan tiene mucho que decir, porque no olvidemos que el Nissan Leaf se empezó a comercializar a finales de 2010 y no deja de ser el coche eléctrico más vendido en el mundo ahora mismo. ¿Qué va a decir Nissan? Pues todo apunta a que a partir de 2018 o 2019 debería de llegar la segunda generación del Nissan Leaf y está ya trabajando en tener una batería que permita superar también los 500 kilómetros de autonomía. La evolución del coche eléctrico es una doble carrera. La carrera de evolucionar las baterías y conseguir más autonomía, y a la vez la carrera de conseguir abaratar los precios y que todavía sean más asequibles y se puedan comprar mucho más que ahora. Bueno, yo creo que en ese dilema va a ser el gran debate del coche eléctrico en los próximos años. Creo que está un poco ya en el tejado de la gente adentrarse en este mundillo, en ser los early adopters, en ser los pioneros del coche eléctrico. Y por supuesto, todo ese debate, todas las marcas, todas las novedades, se las tendréis por aquí, por supuesto, en el canal de Chataca en vídeo y en chataca.com. Un saludo, chataqueros.